Muchas gracias. Gracias, Manolo, y muchas gracias a todos ustedes por estar en este día tan inclemente como el que nos ocupa, lleno de agua, en este foro. Yo voy a pretender ser el menos, digamos, muy provocador, pero traía una ponencia muy documentada, muy preparada, pero mis dos antecesores, José Ramón y Teresa, pues hay una parte ya que se han comido y, por lo tanto, pues me voy a permitir ir bastante más deprisa. Entre otras razones porque, claro, en la soledad en la que se encuentra uno, en el tema este de la gestión de residuos radiactivos, pues tener la oportunidad de, con un foro tan distinguido como es el de todos vosotros, me vais a permitir que os tutee, pues lo que pretendo es provocar un poquito de polémica para ver si conseguimos luego hacer un coloquio entretenido. Porque realmente a mí lo que me ha tocado es bailar con la más fea y, sobre todo, teniendo en cuenta que se acercan tiempos electorales, pues evidentemente no es el mejor momento para proponer soluciones, aunque las soluciones las tenemos dispuestas. Ahí viene un poquito el índice, es decir, y gracias, lo primero gracias al colegio, gracias a Manolo, a Juan Jolaida y a mi buen amigo Jesús, por haberme invitado y por haberse acordado de mí y además haber tenido la suerte de estar en esta clausura. Ahí os pongo un poco cuál era la intención mía de desarrollar esta conferencia. Voy a volver para atrás para que lo veáis. Pretendía dar un panorama de la situación energética mundial, que yo creo que resumimos fácilmente diciendo que la situación energética mundial es de crecimiento de la demanda, un crecimiento de la demanda que está en el último informe de la IE, del que ha hablado, de la Agencia Internacional de Energía, del que ha hablado Teresa, pues lo califica de un crecimiento alarmante, puesto que prevé un crecimiento de la demanda hasta el año 2030 del 55%. También prevé, es decir, un crecimiento de esa demanda en los países en desarrollo superior al que al que tenemos en este instante. Los países en desarrollo presentarían en el 2015 alrededor de un 47% del mercado energético global y más del 50% en el año 2030, frente a la actualidad, que representa alrededor de un 41%. Se preocupa por la demanda de los países, los gigantes, digamos, por los países emergentes, caso de China y la India, que por lo tanto debemos tener en cuenta que esas necesidades de tomar una decisión respecto a cómo vamos a conseguir que esa demanda sea satisfecha, pues es un tema bastante importante. Es también relevante en ese informe de este año, es decir, lo acaba de salir la semana pasada, que los combustibles fósiles van a seguir siendo la fuente principal de energía primaria, alrededor de un 84% hasta el año 2030. Biocarburantes, bueno, pues es una posible solución, pero es decir, está difícil que sea la solución. Y también advierte que las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, de los países industrializados aumentarán un 57% hasta el 2030, con un incremento de la temperatura global de 5 y 6 grados centígrados. Es decir, ¿qué voy a decir yo después de haber escuchado aquí a mi ilustre antecesora? Pues ella nos lo ha dejado claro cuáles son las soluciones. Yo sí me quedaría simplemente con una idea, y es punto final que señalo ahí en el último punto de esa diapositiva, que es: necesitamos ineludiblemente seguir investigando, es decir, seguir desarrollando políticas de I+D en todas las fuentes potenciales de energía y en todos los países, porque evidentemente la solución no va a venir de una sola fuente de energía. Y por lo tanto yo sí soy de los creyentes en que los mixes energéticos son los mejores. Y es más, creo que el mix energético de España es un buen mix energético, como veremos ahora, aunque no lo hayamos buscado. Es decir, porque muchos de vosotros, de los que estáis aquí, pues sabréis que este mix que tenemos pues es el resultado de una serie de políticas absolutamente, digamos, caóticas, pero que han dado un resultado bueno. Pues tenemos un poquito de nuclear, un poquito de agua, un poquito de todo, que yo creo que es la solución ideal para un país como el nuestro.
Bien, ahí tengo, es decir, me imagino que el colegio va a repartir esta presentación y, por lo tanto, me voy a ahorrar porque me interesa llegar a la parte, como digo yo, en la que me siento más fuerte y más solo, es decir, que me va a permitir departir con vosotros. ¿Cuáles deben ser los objetivos principales de las políticas energéticas en el mundo? Pues cosa que se os puede ocurrir a cualquiera de los que estáis aquí. Primero, y es lo que predican todas las autoridades siempre, tenemos que tener seguridad en el suministro. ¿Cómo conseguimos la seguridad en el suministro? Pues diversificando las fuentes primarias y diversificando los países proveedores. No siempre es posible, pero bueno, se va intentando. Segundo, teniendo en cuenta, digamos, alguien ha dicho antes, por ahí atrás, en una de las preguntas que se ha realizado, que bueno, que está absolutamente dubitativo frente a lo que se pronostica, etcétera, pero sí parece ser y está claro que debemos proteger al medio ambiente. Y protegeremos al medio ambiente, ¿por qué? Pues porque hay países, como había señalado antes Teresa y como ha señalado también José Ramón, que producen más dióxido de carbono, más monóxido de carbono que otros países, que es el caso, por ejemplo, de los países emergentes de China, India, etcétera. Por lo tanto, debemos tener debemos intentar proteger o desarrollar políticas de protección del medio ambiente locales y regionales para esos países. Y luego también tenemos que tener en cuenta el cambio climático, que parece ser que nos viene, decir, que está presente, no que nos viene, sino que está presente y que, por lo tanto, debemos contribuir a no incrementarlo. Y, por último, un objetivo económico, que es rebajar los costes e internalizar los costes externos, cosa que ya se ha empezado en nuestro país, como como vosotros sabéis. Por lo tanto, como conclusión de este primer apartado, es decir, todas las fuentes energéticas serán necesarias frente a lo que nos viene encima, a la demanda venidera. La conservación y la eficiencia, pero esto me imagino que vosotros que sois tan mayores como yo lo habréis oído mucho tiempo atrás. La conservación y la eficiencia son las piezas de las políticas energéticas que se deben diseñar y políticas energéticas sostenibles. Pero insisto que esto viene de muy lejos. Por lo tanto, lo que debemos plantearnos es si esta vez va en serio o no va en serio, porque yo lo he oído seguramente tantas veces como vosotros. Las fuentes de energía renovables e intermitentes y la energía nuclear son complementarias. Por lo tanto, no podemos o no debemos demonizar a nadie. Y, por último, pues lo que decía antes, yo soy, siendo economista, no tengo la suerte de ser ingeniero como gran cantidad de los que estáis aquí, soy bastante devoto de la mente humana. Es decir, y por lo tanto yo creo que el desarrollo tecnológico y el desarrollo de I+D que puede realizarse por parte de los tecnólogos, pues es fundamental para el devenir de los ciudadanos, tanto en España como en el mundo. Por lo tanto, yo soy ferviente, digamos, creyente en el devenir del I+D. Y, de hecho, uno de los programas, o el programa I+D que desarrolla Enresa, del que luego hablaremos, pues sabéis que viene haciendo un esfuerzo año tras año en gran cantidad de aspectos de I+D. Por lo tanto, creo que esa es la solución. Bueno, pues hemos hablado de la política energética a nivel mundial. Pues la política energética de la Unión Europea es lo mismo que hemos dicho antes, pero, digamos, acelerada, incrementado, pues porque estamos ya en un grado de desarrollo que nos permite, que nos acerca más a ese caos que prevén o que pronostican los chamanes del cambio climático. Sí me voy a decir este punto, vamos a ver si soy capaz de darle a esto. Voy a pasar porque quiero, a ver, todo esto, es decir, además lo salto porque nuestra ilustre antecesora, pues que nos ha precedido, pues ya está, es decir, está bastante explicado. Quieto. No se para. Parece ser, sí. Bien, esto es lo que decía antes. La situación energética en España, pues como decía, tenemos un mix muy aceptable, puesto en el tema de producción de energía eléctrica. Tenemos un poquito de renovables, cada vez vamos teniendo más. Sin embargo,
Os recuerdo que ayer que hubo una demanda no muy exigente porque, bueno, pues otra vez lo hemos tenido peor, estábamos alrededor de los 39.000 megavatios de demanda, pues estuvimos a punto con 2 centrales nucleares paradas, que también tenemos la mala suerte de que, siendo paradas programadas, coincide en este momento, pues estuvimos a punto de tener una caída del sistema, porque da la casualidad de que este 20,2 de renovables, pues ayer no produjeron más allá de 400 megavatios, una cosa así. Entonces, bueno, pero quiero decir que nuestro mix es un mix absolutamente, digamos, un mix que nos permite mirar el futuro con cierto desahogo, siempre y cuando lo mantengamos aquí, y es uno de los mensajes que yo quisiera dar, que es, tenemos alrededor de un 20% de la producción de energía eléctrica a través de nuclear. Yo creo que eso es una parte suficiente y que deberíamos intentar conservarlo. Para eso, la propuesta mía, es decir, que antes la avanzaba Manolo, es conservemos lo que tengamos y no pidamos aquello que es imposible. Es decir, lo que tenemos es alrededor de un 20%, luego sustituyamos las centrales nucleares que existen cuando vayan acabando su vida por unas centrales nuevas que esperemos que sean de una generación nueva, como señala el ministro de Energía, o por lo menos, bueno, pues ese emplazamiento hay que mantenerlo. El gas natural, pues con un 30% creo que está suficientemente representado, y el carbón, pues más o menos lo mantenemos. Quiero deciros con esto, tenemos un mix energético no construido deliberadamente, pero que nos permite afrontar nuestras necesidades con suficiente tranquilidad. Ahí tenéis cuál es la participación de la energía nuclear en el suministro eléctrico del año 2006 en todos los países o en gran parte de los países del mundo. Nosotros estamos en ese 20% que veíamos antes, muy lejos de Francia y muy cerca de Estados Unidos, aunque evidentemente nosotros tenemos muchísimas menos centrales que Estados Unidos. Un dato absolutamente, digamos, favorable es pues que en el año 2006 se ha producido una disminución de la intensidad energética, la energía final por el PIB, es decir, que ha descendido en un 5,1%. Ese es un camino al que deberíamos dirigir nuestros esfuerzos si queremos contribuir a no empeorar las catástrofes que han de venir de seguir el consumo, las pautas que marcan los informes que hemos mantenido. ¿Cuál es la tendencia de la dependencia energética en España? Pues ahí tenéis. Tenemos un 80% frente al 50% de media en la Unión Europea. Evidentemente esto no es bueno porque posiblemente pudiera agravarse en el futuro si nuestra demanda sigue creciendo, si el peso del gas en la cobertura de la demanda eléctrica sigue incrementándose, y por lo tanto lo único que se nos ocurre o lo único que planteamos es pues moderemos el consumo energético y cumplamos el plan de energías renovables. Aunque el plan de energías renovables es un plan que va cambiando como debe ser año tras año, y por lo tanto pues no sabemos es decir, sabemos cuál es el actual pero no el venidero. Ahí tenéis un gráfico en el que os representa el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, que para alguien que preguntaba atrás antes o estaba enfadado por la contribución de la energía, pues ahí ya queda claro cuál es la contribución de cada uno de los sectores. La energía solo es el 28,3%, la industria un 24,8%, el transporte un 22,6%, etcétera, 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 ¿no? En cifras del periodo del año 90 al 2003. Bueno, todos conocéis cuál fue la definición que en el año 87 dio Brundtland sobre el tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin que comprometa las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, debemos no abusar de nuestros, de las posibilidades que tenemos en este momento para que nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, puedan también tener un desarrollo equilibrado como es el que estamos teniendo nosotros. El medio ambiente, por tanto, se considera implicado en la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es teniendo en cuenta todas las decisiones que se adopten. Como decía antes,
soy partidario de los desarrollos tecnológicos y, por lo tanto, el desarrollo de la máquina y el desarrollo industrial es verdad que han aumentado el impacto que el hombre genera en el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener es la seguridad de que aquellas actividades que desarrollemos estén diseñadas previamente teniendo en cuenta cuál es la capacidad de impacto, el impacto que pueda tener en el desarrollo del medio ambiente. Y, por lo tanto, también tenemos que saber que uno de los recursos que utilizamos, que es justamente la energía nuclear, la tecnología nuclear, pues debe ser controlada como así lo hacemos en el campo de los residuos radiactivos. Y esto es lo que me da pie a entrar en la parte que me voy a detener con algo más de énfasis. Tampoco me voy a pasar mucho porque llevamos sentados aquí ya 2 horas. Bien, la gestión de los residuos radiactivos en España corresponde, como sabéis, a esta empresa, es decir, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que es una empresa propiedad de todos vosotros y que los accionistas a los que habéis delegado esa propiedad pues es la antigua Junta de Energía Nuclear, o ICEMAT, y la SEPI, antiguo Instituto Nacional de Industria, que son los propietarios de Enresa, en un 20% el INI, o la SEPI, y en un 80% el CIEMAT o la Junta de Energía Nuclear. Bueno, pues nosotros somos los encargados de conseguir tener un desarrollo sostenible en la gestión de los residuos radiactivos, que eso significa que los vectores que se contemplan en todo desarrollo sostenible, que es los ambientales, económicos y sociales, deben ser tenidos en cuenta por nosotros cuando planificamos nuestras actividades de trabajo con residuos radiactivos. Ahí tenéis el clásico triángulo que todos conocéis respecto a cuáles son las implicaciones y los medios para combatir esas implicaciones de las actividades económicas, del desarrollo de las actividades económicas que realiza el hombre. No me voy a detener en ello. Tampoco me voy a detener esto. Lo que sí quiero señalaros es que, a diferencia de otros países, nosotros, en España, tenemos la ventaja de tener un sistema diseñado para satisfacer las necesidades de gestión de los residuos radiactivos durante todo el periodo de vida de las centrales nucleares hoy conocido, en el sentido de decir hoy conocido, no, hoy programado. Como sabéis, están programados 40 años de vida útil de las centrales y, por lo tanto, todo nuestro sistema se ha diseñado para dar satisfacción a esos 40 años. Pero, además, tenemos la ventaja respecto a otros países muy avanzados tecnológicamente respecto a nosotros, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Suecia, etcétera, y tenemos un sistema de financiación que garantiza que esa gestión va a quedar absolutamente, es decir, queda garantizada la financiación de esa gestión, puesto que nuestro sistema de gestión y nuestro sistema de cobro de los costes de generación, pues permite que se pueda cobrar por adelantado y, por lo tanto, tengamos garantizada la gestión del futuro. Ahí tenéis cuál es el coste que en este momento estimamos de la gestión de residuos radiactivos en España, es decir, es 13.000 millones de euros del año 2006, y una distribución de cuáles, los diversos ítems de ese coste. Fijaros que el fundamental es el combustible gastado y los residuos de alta actividad, que representan un 48,7%, seguido de la clausura de las centrales nucleares, que es un 20,3% de ese total de los 13.000 millones de euros. Hasta ahora hemos incurrido, hasta finales del año 2005, y yo creo que debíamos ir pensando en cambiar ya esta cifra del 2005 para otra presentación posterior, porque ya tenemos la del 2006, hemos incurrido en un 25% del total de ese coste estimado. Ahí viene un poco cuál es nuestra previsión de cuál va a ser el momento fundamental en el desarrollo de esto, como dice Manolo, en el PGR, es decir, está contenido, cuál es el momento donde se van a concentrar los gastos de Enresa en el desmantelamiento fundamentalmente de las centrales en los años, y lo seguimos teniendo programado así, puesto que así está programado en este Plan General de Residuos Radiactivos, entre los años 2024 al 2030. Es cuando se abordarán el desmantelamiento de las centrales nucleares, creemos. Nosotros, decía antes que es una empresa pública que se constituyó en el año 1985
por lo tanto ya tenemos una cierta vida que nos permite proponer algunas novedades en la gestión de los residuos, como son las que voy a plantear a continuación. Lo primero que quiero deciros es que los residuos radiactivos es algo que tiene muy mala prensa, pero sin embargo por volumen no debía tener tan mala prensa, porque todos los demás todos nosotros generamos mucho más residuos, tanto de sólidos urbanos como residuos tóxicos y peligrosos de los que generamos o de los que generan las centrales nucleares, en el caso concreto de las centrales nucleares, produciendo energía. Por hablar un poco de volumen, ya que vosotros tenéis la capacidad de vuestra mente, tiene la capacidad de ver esto que voy a deciros, toda la generación de energía nuclear en las 450 centrales del mundo que están en operación ahora, con una vida media de 40 años, ocuparía nada más que la mitad del Estadio Santiago Bernabéu. Si a alguno le parece mal lo del Santiago Bernabéu, diré que la mitad del Barça, o sea, para que no haya digamos, discriminación. Es la mitad, o sea, el volumen, estamos hablando de un volumen muy pequeño de residuos los que se generan en la producción de energía nuclear. Sin embargo, hemos visto antes que, por lo menos en el caso de España, pues el coste de esa gestión pues es elevado, eran 13.000 millones. Mirad el tema de que de residuos industriales se producen 4 millones de toneladas y de residuos radiactivos solamente 1.500 toneladas, de los cuales el combustible gastado anualmente son 160 toneladas. Nosotros, lo sabéis perfectamente, tenemos 8 reactores que están, es decir, aquí es la representación de donde están los reactores y aquellas otras empresas o entidades que producen residuos radiactivos. Caso de ENUSA, que es la empresa nacional del uranio, y sobre todo las centrales nucleares. Sin embargo, no solamente los residuos radiactivos se producen en las centrales nucleares, como bien sabéis, sino que se producen también en instalaciones autorizadas para, es decir, instalaciones de medicina e instalaciones de investigación. Por lo tanto, nosotros tenemos también que dar servicio a esos productores, que son alrededor de 1.300 instalaciones médicas en España que generan radioisótopos y de los cuales nos ocupamos nosotros de la gestión de esos residuos radiactivos. Por lo tanto, en resumen, tenemos que gestionar los residuos de baja y media actividad, que, como veremos a continuación, no son problema ya. El combustible gastado generado en las centrales nucleares, que como veremos a continuación, sí es un problema, aunque es un problema la no aceptabilidad social de la solución propuesta, pero que no es ningún problema, puesto que hay capacidad de gestión alternativa, como puede ser a través de los almacenes temporales individuales, de los que también voy a hablar ahora. Y también tenemos que gestionar los residuos radiactivos, los residuos de alta actividad procedentes del reprocesado en el extranjero, tanto del combustible gastado en Vandellós 1 como del combustible de Santa María de Garoña, y luego otros que se van a producir. Decía antes que la gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad está resuelta, puesto que en las instalaciones del Cabril, en Córdoba, pues se diseñaron con la capacidad suficiente para que no haya ningún problema de almacenamiento en los 40 años de vida programada de las centrales nucleares. Tenemos en este momento una utilización del Cabril de alrededor de las celdas de un 55%, y nos quedarían ese 45% para residuos de baja y media actividad, aunque no todos los residuos que se van a almacenar van a ser de baja y media actividad, puesto que, teniendo en cuenta los incidentes que ocurrieron hace una serie de años en el campo radioactivo, en los incidentes de Acerinox, pues construimos una instalación, ampliamos la instalación del Cabril con una instalación de residuos de muy baja actividad, que permite el tratamiento de partidas importantes en volumen de componentes radiactivos, pero con un grado de toxicidad, un grado de radioactividad muy bajo. Por lo tanto, en el Cabril, que es un sistema diseñado exclusivamente para almacenar cemento, puesto que, como veis ahí en la representación, lo que hacemos es los residuos radiactivos van contenidos
barriles de petróleo, los tradicionales barriles de petróleo, que van rellenos alrededor de un 30% de material radiactivo y un 70% es cemento. Esos bidones se introducen en contenedores de cemento, que a su vez se rellenan de cemento y luego se guardan todos en estas celdas que tenéis ahí representadas, que son de cemento. Por lo tanto, como yo digo, cuando nos visitan, pues los diversos colectivos que van al Cabril, y que yo invitaría al colegio a que cuando quiera pueda, ya sé que Manolo lo conoce, pero que pueda realizar una visita allí, porque la mejor manera de que en el futuro no existan prevenciones respecto al tratamiento de la gestión de residuos en el Cabril es que nos conozcáis, pues almacenamos cemento, como digo siempre, porque realmente la radioactividad allí es absolutamente baja. Bueno, existen una serie de procedimientos que me comprometo a explicaros detenidamente, pero sí quiero pasar a la parte que me gustaría debatir con vosotros, que es, resuelto el tema de baja y media actividad, lo que falta por resolver es el tema de residuos de alta actividad o del combustible gastado. ¿Y cuál es el planteamiento nuestro? Y ya me olvido de este instrumento que tengo aquí. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Enresa para la gestión de estos residuos? Nuestro planteamiento es: vamos a construir un almacén temporal centralizado, es decir, un almacén centralizado. Os recuerdo que el almacén del Cabril ya es centralizado, pero para residuos de baja y media actividad, por lo tanto, no estamos proponiendo nada nuevo. Vamos a construir un almacén centralizado para guardar el combustible gastado. ¿Y por qué esta solución, que muchos de vosotros que sois viejos conocedores nuestros, viejos conocidos nuestros, incluso trabajadores con nosotros, por qué proponemos ahora un almacén en superficie frente a aquel almacén geológico profundo que os sonará a vosotros? Bueno, pues proponemos eso por una sencilla razón que tiene la explicación de lo que yo había señalado antes. Porque soy absolutamente creyente y tengo fe en la capacidad del ciudadano investigador del mundo, y en el caso concreto de España, de que consiga, durante un cierto tiempo que garantizamos en ese almacén temporal centralizado la gestión de ese residuo, encontrar una solución para que no sea necesario almacenar permanentemente enterrados un volumen de residuos reactivos como los que estamos contemplando en el Plan General de Residuos Reactivos, en España. Por lo tanto, lo que proponemos es un almacén en superficie equivalente al que existe en el resto, es decir, equivalente a los que existen en el resto del mundo, que permita durante los próximos 80 años el que se tenga en superficie el combustible gastado y permita desarrollar una labor de investigación que iría anejo a un centro de investigación, que es el que está diseñado en ese almacén, en ese ATC, y que, por lo tanto, hay escepticidades respecto a tecnologías como la de separación y transmutación, pero yo también creo que son excepciones, no, se es escéptico porque evidentemente se ha desarrollado poco. Como lo que hay que hacer es elegir, pues en un momento determinado lo que hay que determinar es si seguimos invirtiendo y gastando dinero en la búsqueda de un almacén geológico profundo o empezamos a tomar decisiones respecto a tareas de I+D que están por desarrollar en el futuro. Yo soy de los partidarios de que vamos a seguir investigando, porque no me creo que la solución final de los residuos radiactivos sea algo que se decidió en el año 56, puesto que en el año 56 ya se vio que la solución final era el almacenamiento geológico profundo. Pero estamos en el año 2007, ya vamos a llegar al 2008 y no hay ningún país que tenga previsto empezar bueno, sí, previsto tienen, pero previsto operar esos almacenes en un tiempo prudencial. Y, sin embargo, el gasto que se ha realizado es muy elevado. Por lo tanto, se ha realizado un proceso en el cual se ha creado una comisión interministerial formada por los diversos ministerios implicados en el tema para que decidan cuáles son las condiciones que debe tener un municipio que quisiera albergar este almacén temporal centralizado. Y resumo, puesto que como vosotros sois predicadores como yo, cuáles son lo que ofrece este almacén temporal centralizado. El almacén ofrece una inversión de 1.000 millones de euros en plazo de 5 años,
ofrece un empleo de 150 personas, tecnólogos incluidos, para 80 años y ofrece unas compensaciones a los ayuntamientos donde se ubique, o en las zonas donde se ubique este almacén, durante los próximos 80 años. Unas compensaciones que están regladas por ley, que, bueno, pues cuando alguien me oye decir que estoy intentando comprar a los municipios, hablando de 18 millones de euros, es justamente lo que está ya cobrando los municipios de España por los almacenes de residuos que tienen en las piscinas de las centrales nucleares. Por lo tanto, no estoy proponiendo nada nuevo que no se conozca. Entonces, esa comisión es la que en los próximos meses producirá un papel que contendrá cuáles son las condiciones que deben cumplir esos municipios y, por lo tanto, tendremos esa solución al almacén temporal centralizado, que es a lo que Enresa está abocada en los próximos meses. Por lo tanto, soluciones a la gestión de residuos reactivos respetando el medio ambiente están planteadas tanto en el corto plazo como en el medio plazo como en el largo plazo. Cada uno entenderá medio y largo plazo como le interese. Pero nosotros tenemos la baja y media resuelta, insisto, la alta resuelta, puesto que hoy se puede seguir guardando el combustible en las piscinas y cuando alguna piscina se llena, como es el caso concreto de la de Cofrentes, pues Trillo, iba a decir Trillo, se ha construido un almacén individual para contener el combustible gastado y cuando alguna piscina también se llena, pero todavía tiene vida operativa de futuro, como es el caso de Cofrentes, pues se realiza un re-racking, que es en lo que estamos hablando. Por lo tanto, hay soluciones a corto plazo también. Y a medio plazo o a largo plazo estamos proponiendo el almacén temporal centralizado, que permitirá seguir investigando en el futuro cuáles son las soluciones que deben aportarse para la gestión definitiva de los residuos reactivos. Creemos que esta es una labor que nos va a ocupar, por lo menos en los próximos 4 o 5 años, y tal como hemos hecho siempre, pues considero que el colegio y todos los miembros del colegio y todos los presentes aquí y todo el cuerpo de ingenieros y todo el cuerpo no el cuerpo, sino todos los ingenieros de este país, pues están llamados a colaborar, como han hecho en los últimos 20 años, a colaborar con Enresa en el desarrollo de esta propuesta. Es decir, yo creo que es una propuesta suficientemente meditada y que pues no tiene riesgos. De hecho, esta es la solución que nosotros proponemos, esta de aquí abajo a la derecha, que es almacenar mediante bóvedas el combustible gastado durante los próximos 80 años para permitir el desarrollo de la investigación destinada a resolver este problema. No quiero cansaros más, os doy las gracias por vuestra atención y me siento absolutamente feliz de que se me haya podido permitir explicar estas ideas, que no son nada receptivas por el conjunto de la sociedad, quizás porque las explico mal.